that authority to declare an invasion and fight back against that invasion. ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué no dejan de venir inmigrantes ilegalmente? ¿Por qué hay crisis en la frontera? Somos un contingente de migrantes que necesitamos que nos den ayuda. Miren, las respuestas a estas preguntas no tienen una respuesta sencilla. Hoy vamos a hablar del tema tal y como está ahora, de la migración, de allá afuera, de la crisis en la frontera y del por qué se están quedando tantas personas. Vamos a la frontera. ¿Está abierta? ¿Es cierto o no? Comencemos por eso último. Buena parte de la mayoría de los que han logrado quedarse, no todos, lo han hecho usando el mecanismo legal de asilo. Llegan del sur del continente. Están atravesando el tapón del Darién en Panamá, Centroamérica. En 2 meses de este año, 2024, van 85,000 según autoridades de ese país. En 2023 fueron 580,000 y están cruzando de Colombia, Haití, Perú, China y también de otros países. Este fenómeno no lo controla nadie, no lo controla el gobierno estadounidense. Aquí se hace frente a lo que ya se tiene en la frontera sur. Avancemos. El número de inmigrantes indocumentados que vive en el país se calcula que es entre 9 y 12 millones. No se puede tener certeza de un número definido porque muchos de ellos no se dan color. Pero para que tenga una idea, solo en diciembre de 2023, 302,000 migrantes fueron detectados en la frontera según las autoridades. A eso hay que sumarle los miles que se escabulleron. En lo único en lo que la gente y los políticos están de acuerdo es que el sistema migratorio no funciona. Bueno, y eso no es un secreto, como tampoco que llegan más indocumentados en tiempos de prosperidad económica, así como los de ahora, con el 3,4% de desempleo, el más bajo desde 2004. Cuando la gente está diciendo que el sistema no funciona, si es liberal, se refiere a que no hay suficientes maneras para entrar legalmente al país. Y si es conservador, está hablando de que deja entrar a mucha gente que no tiene razón legal para estar aquí. Estas dos ideas, las dos, son demostrablemente ciertas. Y así como también es cierto que hay un aumento de entrada ilegal de personas cuando se escuchan promesas de alivios migratorios. La inmigración que tenemos en la frontera no es sostenible, no la administramos bien y está superando nuestra capacidad humana, técnica y de infraestructura. Ojo con esa idea, es importante. Actualmente, según el censo del país, el 13,3% de migrantes nació en el extranjero y menos del 1% está autorizado a vivir aquí legalmente. Lo que yo quisiera es que la mayoría de la gente que viniera legalmente fuera porque económicamente el país la necesita. Ese marco legal del que él habla es insuficiente. Solo una persona por cada 1.500 con estatus migratorio legal es contratada con visa de trabajo. Ojo, esa es otra idea importante, porque lo que se ve en la frontera son precisamente inmigrantes económicos. Para ellos no hay entrada legal si no tienen patrocinador. Por eso muchos piden asilo y luego son liberados legalmente en ciudades fronterizas como San Diego, o los mandan en buses al interior del país. Esto está generando otro problema. A muchos de ellos no se les va a volver a ver la sombra. Van a formar vida en el país y van a engrosar las filas de esos millones de inmigrantes ilegales. Esto sucede en parte porque sus procesos migratorios duran hasta 7 años. Es una cuestión de atrasos administrativos. El sistema no tiene recursos. No tiene recursos quiere decir que no hay suficientes jueces de migración para ver estos casos. La carga atrasada es de más de 3 millones. Cada juez tiene 5,000 casos y solo hay 5 días de la semana y 8 horas para trabajar. Miren, el sistema migratorio es ineficiente porque toma mucho tiempo cada trámite. Es insuficiente porque no tiene suficientes funcionarios migratorios de asilo, ni jueces, ni patrulleros en la frontera, etc. Y es inflexible porque a este país solo puedes inmigrar por ser familiar de alguien, por asilo, por trabajo, por lotería. Hay otras categorías por razones especiales, pero en términos numéricos son irrelevantes. Es decir,
para la generalidad de la gente se entra como les mencioné. Entonces, hay muchos migrantes queriendo entrar y muy pocas avenidas legales y mucho tiempo para esperar por esos trámites. Por eso, las promesas de alivios migratorios son un magneto. Entonces, quisiera que en ese encuentro, que en ese pacto se tuviera en cuenta a los migrantes que quieren llegar allá de manera legal también y también a los ilegales. Y promesas se han escuchado y desde 2000, 2008, 2012 y 2020 han sido promesas de reformas migratorias completas o parciales o amnistías. Dato. En los años 80, cuando Ronald Reagan impulsó la amnistía, había 3 millones de indocumentados. Para 1995, durante el gobierno de Bill Clinton, había 5.700.000. Para 2007, durante la administración Bush, el número subió a más de 12 millones. Y entre 2017 y 2020, aún con las políticas estrictas del expresidente Trump, los números se mantuvieron casi al mismo nivel. Luego, en 2021, el presidente Biden desmanteló las políticas de la era Trump argumentando razones humanitarias. Como candidato a presidente dijo algo como esto. Those asylum seekers that are on the other side of the border now in camps going to be allowed to come and do their claims inside the United States, something that has not been afforded. It's the first time ever you've had to seek asylum in a third country. It's outrageous. It's outrageous. Luego de eso, ya para 2023, ante la percepción de que la administración era suave, fueron detenidas casi 3 millones de personas. Eso le critican sus opositores. Si la meta es que cada persona que venga puede entrar, es imposible. La demanda es de millones de personas. El país no puede acomodar a 10 o 20 millones al año. Ese es el punto. Estados Unidos puede intentar cerrar bien la puerta en la frontera sur, pero inmigrantes seguirán llegando si la situación en el mundo sigue como está ahora. Dato mata relato. Oigan, hace 7 años la mayoría de inmigrantes eran mexicanos, ahora son caribeños, africanos y del Medio Oriente, pero destacan los centroamericanos. 275,000 de ellos y 70,000 venezolanos. Todos ellos están viniendo por razones económicas, políticas o criminales. In the past, Democrats and Republicans both disagreed about what the law should be, but they agreed that it should be enforced. En el pasado, los demócratas y los republicanos estaban de acuerdo sobre que había que hacer cumplir la ley, pero la administración Biden decidió no hacerlo y dio permisos humanitarios y la voz se corrió. And the word got out. Eso es parcialmente cierto, es decir, sí es cierto que la administración Biden dio permisos humanitarios, pero el punto es que eso es legal, es la ley de asilo de 1952. Al menos en 2023, 300,000 se beneficiaron con esto. Estas personas son las que vemos llegando en autobuses. Dato contrastante, la cantidad de deportados de la administración Biden supera ya la de Trump, y eso que aún no termina el periodo. Y no lo digo yo, lo dice el conservador Centro de Investigaciones Cato. Si no me creen, googleenlo. La administración Biden libera a migrantes con perdón humanitario, es legal. Quiere hacerle frente al número de llegadas, porque la alternativa que piden los conservadores es detener a todos. No tenemos la capacidad de detenerlos tampoco. Es decir, no hay ni el manpower ni tampoco la infraestructura, y tampoco hay marco legal para hacerlo, porque el que se iba a crear en el Congreso para encontrar una solución murió. Ese acuerdo se hizo con senadores como James Lankford de Oklahoma, uno de los más conservadores del Senado. Una vez más, no me crean a mí, googleenlo. Ese proyecto murió por razones electorales de este año. Entonces, recapitulemos. 1. Las nacionalidades de migrantes hoy son más variadas que antes por problemas a nivel mundial. 2. Los mexicanos ya no son mayoría. 3. No hay avenidas legales suficientes para inmigrantes económicos. Por eso la frontera está saturada con peticiones de asilo. 4. No hay recurso humano para detenerlos a todos, ni para procesarlos en la frontera o en las cortes migratorias. 5. No hay suficientes centros de detención para albergar tanta gente si es que fueran detenidos. 6. No hay acuerdo político en este momento para solucionar todo lo anterior desde ningún ángulo. Y 7. Lo más crudo, en este momento, este fenómeno global de la migración no da señales de disminuir. Miren, voy a hacer 6 reportes en el que vamos a explicar paso a paso cómo hemos llegado a este punto. Recuerden que para resolver este problema se requerirá mucha paciencia, mucha negociación y mucho ceder.